Bueno, vamos a llegar al final de la mañana. Con nosotros vamos a hacer la próxima ponencia, va a ser la última ponencia antes de la hora de comer. Para ello contamos con Pablo Rojas, que viene de la empresa Iris Power. Pablo es graduado como ingeniero electricista en la Universidad Nacional de Colombia y registrado como ingeniero profesional en Ontario, Canadá. Trabajó en Siemens y ABB y actualmente trabaja en Iris Power, una compañía de Qualitrol, a cargo del servicio de cliente. Iris Power se especializa en soluciones de monitorización en línea de motores de media tensión y grandes generadores eléctricos. A día de hoy está instaurado en diferentes sectores, como puede ser, pues, evidentemente, los ciclos, las hidráulicas y los motores de media tensión y grandes generadores eléctricos. La temática con la que nos viene a hablar hoy es la monitorización en línea de máquinas eléctricas rotativas. Bienvenido, Pablo. Gracias, muy amable. Yo hablo colombiano, entonces pueden ahí, me ayudan con la traducción. Bueno, entonces, como dijo el gusano, entremos en materia. Vamos a hablar sobre máquinas rotativas eléctricas, generadores eléctricos y motores de media tensión, grandes motores de media tensión. Y hablamos de monitorización en línea, que digamos, que es algo que se hace, que es opuesto a los ensayos fuera de línea. El propósito de monitorización en línea no es reemplazar el mantenimiento, sino básicamente saber cuándo hacer el mantenimiento. Y para eso pues tenemos que saber la condición de cada uno de los componentes de la máquina. Uno de los componentes más importantes es el estator, la parte fija, los devanados del estator. Y para eso utilizamos una tecnología que se llama descargas parciales. El objetivo de esta presentación es solamente un panorama, entonces no vamos a explicar qué son descargas parciales, pero si alguno quiere más detalles, pues podemos hablar más tarde sobre eso. Entonces, Javier, descargas parciales, básicamente en monitorización en línea el problema que se tiene es el ruido, ¿sí? Ustedes verán que hay muchos proveedores de sistemas de descargas parciales, pero emplean tecnologías de monitorización fuera de línea que utilizan un sensor por fase en bajas frecuencias y obviamente obtienen un montón de señales, tienen software muy lindo, unos colores de instrumentos muy bonitos, pero cuando vamos a ver si lo que es interesante no es recibir señales, sino un diagnóstico confiable del estado de la máquina. Y para eso, entonces, se debe instalar, depende del tipo de máquina, diferentes sensores. Por ejemplo, nosotros tenemos para grandes turbogeneradores, que son máquinas que tienden a tener ruido interno, por ejemplo, generadores que son refrigerados en hidrógeno, son máquinas grandes, digamos, entonces ellos tienen a atender ruido interno, entonces es necesario instalar unos sensores especiales que llaman sensores de ranura, SSS en inglés, Stator Slot Couplers. Entonces, Javier, aquí tenemos este tipo de máquina, entonces ustedes ven que hay una parte fija donde está el núcleo y entonces lo que vamos a vigilar son esos sensores, esas barras que aparecen en el estator, y se hace pues instalando unos sensores entre las barras o debajo de la cuña, esos sensores de ranura. En los hidrogeneradores, como son máquinas que son de un gran diámetro, entonces podemos instalar los sensores dentro de la máquina en las barras colectoras en anillo que se conectan a los paralelos, e incluso podemos vigilar cada uno de los paralelos independientemente, digamos hasta 4 paralelos por fase, y eso es muy conveniente en los hidrogeneradores.
Y pues para las máquinas más pequeñas como los motores o pequeños turbogeneradores utilizamos sensores fuera de la máquina en un tipo de instalación que se llama direccional. Entonces el mensaje aquí es que por el tema del ruido es muy importante elegir el sensor adecuado y la configuración adecuada de los sensores, y porque el objetivo no es medir señales, el objetivo es detectar la condición de la máquina de una manera confiable. Y una vez que elegimos los sensores, entonces ya básicamente los sensores se instalan durante una parada y se conectan con cables a una caja de terminación y luego se miden. Realmente los mecanismos de falla de estas máquinas son muy lentos, es de un proceso de varios años. Entonces no vale la pena instalar monitorización continua. Entonces la compañía Iris Power siempre al principio se opuso, por ejemplo, a la monitorización continua, porque básicamente van a ver la misma señal todo el tiempo, ¿sí? Es básicamente eso. Entonces para eso se usan instrumentos portátiles para tomar medidas. Por ejemplo, para tensiones mayores de 6 kilovoltios basta hacer las medidas cada 6 meses, ¿sí? Con un instrumento puede medir 20 generadores, por ejemplo, y todos los motores de media tensión. Y dependiendo del tipo de sensor, entonces hay por ejemplo, para los SS, los sensores de ranura, se utiliza el instrumento TGAS. Para los hidrogeneradores PDAs EMCs que se utilizan, son sensores de 80 picofaradios que se instalan dentro del generador, el instrumento PDA4. Y para las máquinas pequeñas, que los sensores se instalan afuera, entonces se utiliza el instrumento TGAB. Pero por la insistencia de ustedes mismos, de los usuarios, entonces muchas veces se decía, nosotros ya tenemos medida de corriente, tenemos medida de tensión, todo lo tenemos los datos en un centro de control, yo quiero también las descargas parciales en mi centro de control. Entonces ahí entra en juego el monitor permanente, pero entonces necesita un monitor dedicado a cada máquina. Entonces, dependiendo del tipo de sensor, entonces si tenemos sensores para los grandes turbogeneradores, entonces se utiliza un monitor GARD con un módulo de descargas parciales que se llama turbo. Si tenemos un hidrogenerador con sensores dentro de la máquina, entonces utilizamos un GARD con módulo que se llama PDA de descargas parciales. Y si tenemos una máquina pequeña, un turbogenerador pequeño, entonces tenemos un monitor GARD con el módulo de descargas parciales. Y para los motores tenemos el PDA4, el PDTrack, que digamos, pues hay opciones para zonas, por ejemplo en refinerías que tenemos zonas de riesgo de explosión y todo eso, entonces pues debidamente certificados de acuerdo con ATEX. Básicamente esto es de descargas parciales. Y entonces otra tecnología que se mide tiene que ver con la monitorización de los devanados del rotor, que es donde se produce el campo magnético en las máquinas sincrónicas. Entonces, para eso, entonces medimos, instalamos un sensor en el estator, en un diente del estator, y cuando están rotando, el rotor está con los polos, entonces detecta el flujo en cada uno de los polos. En las máquinas de polos salientes, Javier, este tipo de máquinas, entonces podemos detectar el flujo que se genera en cada uno de los polos y los podemos comparar. Y, por ejemplo, si hay una diferencia mayor del 3% con respecto al promedio, entonces ya sabemos que es un problema. En el caso de las grandes generadores, entonces tenemos otro tipo de sensor, y aquí tenemos como son máquinas estamos hablando, por ejemplo, de 3000 revoluciones por minuto, entonces tenemos un rotor de polos lisos, y ahí podemos distinguir cada una de las bobinas que compone el imán permanente, electroimán en el rotor,
y podemos comparar cada una, el flujo generado por ejemplo, la bobina 1 del polo A con la bobina 1 del polo B, entonces podemos distinguir cada una de esas bobinas. El problema de esas bobinas es que tienen espiras y están separadas, digamos, la separación, el aislamiento es muy débil y tienden a dañarse muy fácilmente. Entonces, comparando el flujo entre un polo A y el polo B, entonces podemos saber si hay cortos entre espiras, y ese es el objetivo, ver si hay cortos entre espiras. Las consecuencias de que haya cortos entre espiras es que se disminuye el flujo y por lo tanto la potencia de la máquina, pero lo peor de todo son las vibraciones. Entonces, obviamente aquí hay muchos ingenieros mecánicos, entonces los mecánicos le echan la culpa a los eléctricos de las vibraciones y el eléctrico a los mecánicos. Con esta monitorización de flujos se puede saber si el problema es eléctrico o es mecánico. Y estos son los instrumentos, entonces también tenemos, existen los instrumentos portátiles dependiendo si es de polos salientes la máquina o de polos lisos, o sea, por ejemplo los hidrogeneradores o los turbogeneradores, y es posible utilizar monitorización de polos permanentes en polos salientes con un instrumento dedicado que se llama el FlowStrack, o un módulo del monitor GARD que es el mismo que tenemos para descargas parciales. Entonces el GARD permite varias tecnologías al mismo tiempo, entonces tenemos un módulo de descargas parciales, módulo de flujo, y dependiendo del tipo de sensor, si es la máquina de polos salientes o polos lisos, instalamos el módulo adecuado. Perdón. Luego tenemos otra tecnología que se aplica para los rotores de máquinas de inducción, los motores jaulas de ardilla, y entonces para detectar la rotura de las barras, entonces se utiliza una tecnología que es análisis de firma de corriente, que básicamente son los componentes de frecuencia de la corriente. Entonces este es un sensor que se instala en una de las fases, es básicamente como una pinza perimétrica, y el instrumento portátil que es un colector de datos y realmente el análisis se hace en el software usando un laptop, un ordenador portátil, disculpen. Otro problema que se presenta en las máquinas, sobre todo en los grandes turbogeneradores mayores de 100 megavatios, es la vibración de las cabezas de bobina. Entonces lo que se instala son unos sensores de fibra óptica, y la ventaja es que se instalan en devanados de alta tensión, pero como son de fibra óptica, entonces no tiene ninguna influencia con la tensión, y se instala, Javier, podemos oprimir aquí. Entonces las cabezas de bobina son los extremos de las, ustedes ven en los extremos, en ambos extremos, quedan fuera del núcleo, quedan unos, lo que llamamos las cabezas de bobina, y en los grandes turbogeneradores son tan largas que hay veces empiezan a vibrar, y como eso no es un fenómeno eléctrico sino mecánico, entonces se requiere un sensor específico, y es con sensores de fibra óptica para eso. Y tenemos un monitor permanente dedicado a un módulo para detectar los problemas en las cabezas de bobina. Y otro problema que se presenta, sobre todo en los hidrogeneradores, es que como son máquinas muy grandes, entonces tienden a deformarse los estatores, y eso es peligroso porque tenemos un rotor que puede golpear, los polos del rotor pueden golpear al estator, y entonces tenemos que vigilar esa distancia entre el rotor y el estator, que es el entrehierro. Entonces este es el objetivo de esta tecnología, y pues hay diferentes sensores y tenemos un monitor permanente para vigilar estos problemas. Y finalmente tenemos la detección de la puesta a tierra de las el eje. El eje no se supone que tenga que conducir ninguna corriente ni tensión, pero por asimetrías que existen en la configuración se generan
corrientes en el eje de la máquina y esas corrientes, pues si se dejan circular, pues van a dañar los rodamientos, porque pues esos no están previstos para que circule corriente, sino para que permitan girar la máquina. Entonces, estamos hablando digamos, de estos sensores que lo que se suministra en las escobillas son cables para la parte de tensión y para medir la corriente, y existe un monitor permanente dedicado para medir las corrientes y las tensiones de puesta a tierra. Y básicamente esa es la presentación. Y entonces, una vez que se detectan estos problemas, pues se programa una parada de la máquina y ya se pueden hacer las pruebas fuera de línea, que para eso existen otras herramientas. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Agradecerte también tu presencia en este evento. No sé si tenéis alguna cuestión. No sé, te paso. Hola, buenas. ¿Vosotros tenéis datos de qué porcentaje de los fallos catastróficos en motores o generadores han sido debidos a descargas parciales o se podían haber detectado por descargas parciales? Bueno, digamos, en las diferentes instituciones, hay instituciones que tienen estadísticas de lo que corresponde al estator, al rotor, digamos que son partes eléctricas y mecánicas, y digamos una gran porción de las fallas, digamos que el 40% de las fallas son debidas, por ejemplo, al estator, ¿sí? Pero cuando se hablan de las descargas parciales, sirven para, digamos, monitorizar los defectos en el aislamiento, ¿sí? Pero realmente contribuyen a las fallas, pero no son la causa de las fallas. Ese es por los fenómenos normales de calor y mecánicos y todo eso. Sí, pero más o menos de esas fallas que detectamos, el 40% más o menos son del estator. ¿Respondí la pregunta? Más o menos, sí. Okay. Hola, Pablo. Al principio nos comentabas que una de los aspectos más importantes para detectar descargas parciales era el ruido en los ensayos en línea, como es el de descargas parciales. ¿Cómo soluciona IRIS ese problema de eliminar ese ruido que se puede producir para discriminar ese ruido? Bueno, primero que todo es para cada tipo de máquina elegir el sensor adecuado. Digamos, el mismo sensor no se puede utilizar para transformadores, cables, generadores, sino, digamos, depende del tipo de máquina. Eso es lo primero. Segundo, por ejemplo, en los sensores de ranura se instala un sensor por cada circuito paralelo, y ese solamente va a detectar las descargas parciales en la barra de tensión más alta, ¿sí? Entonces, y va a ignorar todo lo demás. Por ejemplo, en el caso de los hidrogeneradores, entonces los sensores se instalan lo más cerca posible de la bobina de más alta tensión, y obviamente va a ignorar todo lo demás. ¿Por qué siempre en la más alta? Porque ahí es donde primero se detectan los problemas y es donde primero va a ocurrir la falla, ¿sí? Y en las máquinas pequeñas pues se instalan 2 sensores por fase para poder separar las fallas que vienen, digamos, las señales que vienen del devanado, que son las que queremos monitorizar, y las que vienen de afuera. No quiere decir que no son importantes las de afuera, pero las queremos discriminadas. Y como se utilizan altas frecuencias, todo el ruido de baja frecuencia se elimina. La mayoría del ruido de las fuentes de interferencia están
debajo de 40 MHz, y estos sensores de 80 picofaradios, por ejemplo, que se utilizan en esas máquinas, elimina todo ese ruido. Y los ruidos de alta frecuencia entonces se separan por tiempo de llegada, pero para eso se requiere alta frecuencia. El análisis de tiempo de llegada no se puede con sensores de baja frecuencia, que son los que, por ejemplo, de 1000 picofaradios o 9000 picofaradios, no sirven para eso, y por eso usan solo un sensor, porque no se puede hacer esa separación. Gracias.